Bienvenidos, amantes del DC. Lo que antes era un simple rumor, hoy parece una realidad inevitable. Las mayores estrellas de Estambul están empacando sus maletas y su destino final no es otro que Madrid. ¿Por qué Can Yaman ha dejado de hablar turco en sus redes? ¿Qué secreto esconde Kerem Bürsin tras sus constantes visitas a Málaga? Hoy vamos a revelar la lista de los actores que han decidido abandonar su patria para buscar refugio y gloria en tierras españolas. Amigos, estamos a solo 166 suscriptores de nuestra gran meta de 1,000. Si amas las novelas turcas tanto como nosotros, suscríbete ahora mismo y acompáñanos a descubrir quiénes serán tus nuevos vecinos en España. Can Yaman, el adiós definitivo a Estambul. Can Yaman ya no es solo el pájaro soñador, ahora es el soltero de oro que Madrid reclama. Tras su paso por Italia, donde se convirtió en un fenómeno de masas, las fuentes más cercanas al actor aseguran que su relación con la industria turca está más tensa que nunca. Se rumorea que Can se siente limitado por la censura de su país natal y busca la libertad creativa que solo Europa le ofrece. En sus últimas entrevistas, su dominio del español ha dejado a todos con la boca abierta, y no es casualidad. El rumor bomba. Se dice que Can ya ha puesto en venta una de sus propiedades en Turquía y está buscando un ático de lujo en el barrio de Salamanca, en Madrid. Pero hay más. Los rumores sugieren que está en conversaciones secretas para un proyecto con una de las productoras más importantes de España. No sería una colaboración, sino un papel protagónico donde hablaría 100% español. Los fans en Madrid ya han reportado haberlo visto cenando en lugares exclusivos, lejos de las cámaras de los paparazzi turcos. ¿Está huyendo de la presión de su país o simplemente ha encontrado su verdadero hogar en España? Lo que es seguro es que Can Yaman ya respira aire español, y su regreso a las series turcas tradicionales parece cada vez más lejano. Kerem Bürsin, entre Hollywood y la Gran Vía. Si hay alguien que tiene un pie en España y otro en el avión, es Kerem Bürsin. Su amistad con Antonio Banderas no fue solo una foto para Instagram, fue la llave que le abrió las puertas del cine español. Kerem siempre ha sido el más internacional de los actores turcos, pero lo que está ocurriendo ahora es diferente. Tras su ruptura con Hande Erçel, el actor ha encontrado en España un refugio emocional y profesional. Sus visitas ya no son por trabajo, son por placer, y cada vez son más frecuentes. El rumor bomba. Fuentes cercanas al actor murmuran que Kerem está interesado en producir sus propios proyectos en suelo español. Se rumorea que ha tenido reuniones con arquitectos en Málaga para reformar una propiedad que funcionaría como su base de operaciones en Europa. Pero el chisme que tiene a todos paralizados es su posible relación con una conocida figura del espectáculo español, lo que explicaría por qué siempre tiene una sonrisa cuando aterriza en Barajas. Kerem no solo quiere vivir en España, quiere ser parte de nuestra cultura. ¿Te imaginas encontrarte a Kerem Bürsin tomando un café en una terraza madrileña? Todo indica que ese sueño está a punto de hacerse realidad para muchos de ustedes. Las reinas, Can Su Dere y el misterio de Hande Erçel. No solo los galanes quieren mudarse. Can Su Dere, la inolvidable protagonista de Infiel, ha sido adoptada por España como su propia hija. Tras el éxito arrollador de sus series en nuestro país, Can Su ha declarado en varias ocasiones su amor por nuestra cultura. Los rumores en Estambul dicen que la actriz se siente agotada del ritmo de trabajo turco y busca la tranquilidad de la costa española para su próximo retiro creativo. Se dice que ha estado visitando propiedades en la zona de Barcelona, buscando privacidad y sol. Por otro lado, el nombre de Hande Erçel sigue vibrando con fuerza. Aunque ella es la reina de las marcas de lujo en Turquía, su ambición internacional es enorme. Tras sus recientes estudios de actuación en el extranjero, el rumor en los círculos más íntimos de la farándula turca es que Hande ha recibido una oferta irrechazable para ser la imagen de una firma de moda española y que esto incluiría una residencia fija en Madrid por al menos 2 años. La posibilidad de que Hande y Kerem coincidan viviendo en la misma ciudad española tiene a los fans del Anker en un estado de histeria total. ¿Será España el lugar donde finalmente se den una segunda oportunidad lejos de los ojos críticos de la prensa turca? Kivan Tatlıtuğ, el fin de una era en Estambul. Can Tatlıtuğ no es solo un actor, es el Brad Pitt de Turquía, y cualquier movimiento en su carrera sacude los cimientos de la industria del DC. Durante años, Can ha sido el pilar de las producciones turcas, pero recientemente, el aire de misterio que rodea su vida privada ha empezado a señalar hacia una dirección clara: España.
Los fans más detallistas han notado que el actor ha estado tomando clases intensivas de idiomas y que sus intereses empresariales se están expandiendo fuera de las fronteras turcas. Se sabe que Kwan valora su privacidad por encima de todo, y la presión asfixiante de los paparazzi en Estambul podría ser el detonante final para su partida. El rumor bomba, en los círculos más exclusivos de Estambul. Se comenta que Kwan ha puesto sus ojos en la costa mediterránea española, específicamente en la zona de Alicante o Marbella. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas es el rumor de que ha tenido reuniones privadas con directores de cine europeos que planean rodar una superproducción histórica en suelo español. Se dice que Kwan busca un lugar donde su hijo pueda crecer con mayor libertad, lejos del ojo público constante de Turquía. Los rumores sugieren que ya habría visitado varias fincas privadas en España bajo un nombre falso para evitar filtraciones. ¿Está el gran Kwan Tatlıtuğ preparando el terreno para una vida de retiro dorado o para conquistar el cine español desde dentro? Si este movimiento se confirma, estaríamos ante la mayor fuga de talento en la historia de la televisión turca, y España sería el escenario de su nuevo reinado. Para sus seguidores en España, tener a Kwan viviendo en el mismo suelo sería el sueño hecho realidad que nadie se atrevía a imaginar. Akin Akinozu, buscando un nuevo comienzo en Madrid. Aknaknzu robó los corazones de medio mundo con Berkay, y su conexión con el público hispanohablante es, posiblemente, la más fuerte de toda su generación. Tras los duros momentos personales que ha atravesado recientemente, el actor parece estar buscando un cambio radical de aires, un lugar donde pueda reinventarse y sanar lejos de los recuerdos dolorosos de su patria. España siempre ha sido el lugar donde Akn se siente más querido, y sus recientes declaraciones sobre su amor por nuestra cultura y la calidez de nuestra gente no han pasado desapercibidas. Su formación internacional y su perfecto dominio del inglés lo hacen el candidato ideal para el mercado europeo. Pero su corazón parece latir con fuerza por la lengua de Cervantes. El rumor bomba. Lo que se susurra con fuerza en las redes sociales turcas es que Akn ya habría firmado un preacuerdo de representación con una agencia de talentos de primer nivel basada en Madrid. El rumor sugiere que el actor no solo planea mudarse para trabajar, sino para establecerse de forma permanente en un barrio bohemio de la capital española. Se dice que ha sido visto consultando con expertos en bienes raíces sobre la posibilidad de adquirir un estudio de arte en el centro de Madrid, donde podría dar rienda suelta a su faceta más creativa y discreta. Además, circula el chisme de que Akn está preparando un proyecto literario o una serie corta diseñada específicamente para el público español, lo que explicaría sus largas estancias secretas en la península. ¿Es Madrid la medicina que Akn necesita para su alma? Sus fans españoles están convencidos de que sí, y ya se están organizando en redes para darle la bienvenida oficial. Ver a Aknaknzu en una serie de producción española no es solo un rumor, para muchos expertos. Es solo cuestión de tiempo.